Se trata de descubrir cómo es la vida en tiempos del COVID-19 y nos ha cambiado la vida. No podemos olvidar que esta pandemia a nivel global, a nivel mundial, pues nos ha cambiado el estilo de vivir. Y todos tenemos que ver con ese nuevo estilo de vida. Lo vamos a abordar desde 3 dimensiones. La dimensión social, la dimensión económica y, ¿por qué no?, también hablar algo de política. Comencemos a nivel social. Me interesa mirar cómo nos cambian las relaciones, el trato con los demás. Ya se nos ha dicho que tendremos en adelante que conservar una distancia de seguridad. Ya en los restaurantes se están colocando mamparas, ya las personas se protegen no solo con mascarillas, sino con unos aditivos en su rostro, de tal manera que la interacción y el contacto físico con otras personas se va a ver reducido de aquí en adelante. Esto nos va a generar a nosotros unos cambios de hábitos y unos cambios inclusive hasta en el tema de salud mental, ¿no? De pronto para algunas de las civilizaciones que tenemos actualmente, el contacto físico se ha vuelto algo importante dentro de su rutina diaria y hace parte de unos protocolos inclusive y de una demostración de afectos, ¿no? Y cómo algo que no esperábamos, una enfermedad que nadie se la había pensado, nos empieza a generar ese replanteamiento de cómo voy yo a decirle te quiero a una persona, a manifestarle que estoy con ella de una manera sin necesidad de tocarla, ¿no? Eso hace parte de una dinámica y de una presión que están sintiendo las personas en este momento y que está generando altos niveles de estrés. El tema de también, si yo salgo, si yo continúo con mi vida tradicionalmente, estoy exponiendo a otros, estoy exponiendo a mi familia, a los que quiero, a una contaminación, ¿no? Un sentimiento de culpa que de pronto se empieza a generar por o salgo a trabajar o salgo a comprar la comida o mejor cuido de los míos, ¿no? Y cómo este virus no está discriminando tampoco eh, estratos sociales, no está discriminando religiones. La persona que no tiene los recursos para acceder al sistema de salud es una persona vulnerable en comparación a otros que teniendo los recursos económicos pueden pagar no solo la seguridad básica, sino incluso una mejor atención en los centros hospitalarios. Sin embargo, eso no garantiza que vaya a sobrevivir. Yo puedo tener el, el neumólogo de base en la casa, lo puedo pagar, pero eso no quiere decir y no garantiza que vaya a sobrevivir. No, de acuerdo, pero también es cierto que el tratamiento único que se tiene, se trata de ahorita de un virus, es lo que estamos entendiendo. El tratamiento único, porque no hay vacuna, porque los antibióticos no funcionan, es el paliativo, en el sentido de que cómo disminuimos los síntomas que esta persona presenta y esencial, los respiradores. Sí, Entonces, el respirador supone un costo que si no lo tengo, exactamente. El primer filtro es que tú tengas el acceso al respirador. sí. Pero si tú pasas a un respirador, seas el que sea, ya tiene un alto porcentaje de morir. Entonces, lo ideal y lo que se está previendo, digamos que en las políticas sensatas y la gente que realmente quiere salvar la vida es no llegue hasta ese punto. Procure, por favor, no llegar al punto de una hospitalización o de una internación en una UCI. Procure en lo posible y por eso tantas recomendaciones de prevención. Los gobiernos sensatos o los sistemas de salud sensatos lo que están haciendo es proveyendo al máximo, tratando de generar esa cobertura y lo que hicieron ahorita es, por ahora, aíslense. ¿Cómo nos va a cambiar la vida en cuanto a las relaciones? Nuestra afectividad se basaba inclusive en dar detalles en algunos casos, ¿cierto? O en, por ejemplo, si teníamos algún familiar desamparado, de pronto como, ah, ya pagué su arriendo, le ayudé con esto y con eso usted puede vivir. Y el dinero, cómo se nos convertía también en una manera de decirle a la otra persona, estoy pendiente de usted y cómo generábamos unos detalles que
si ahorita nos los van a entregar, vamos a decir, ¿para qué si no es necesario? Ahorita nos estamos basando es en tener nuestras necesidades mínimas seguras, estables, la comida. Con que yo tenga comida, ya me siento estable, con que tenga cómo pagar mis servicios de servicios públicos y inclusive el internet como se nos ha vuelto de indispensable si antes lo era, ahora mucho más porque por ello puedo empezar a generar temas de trabajo y de estudio mucho más, se ha incrementado muchísimo más ese tema. ¿Estamos preparados para estar en casa? Yo creo que la mayoría no, porque tenemos una resistencia al cambio que es muy natural en los seres humanos, ¿sí? Generalmente, cuando tenemos un cambio de trabajo, cuando tenemos un cambio de actividad, o cuando, por ejemplo, se nos cambian las normas en general, la gente protesta, ¿sí? Dentro de mi individualismo está el trabajar esa adaptabilidad y una palabra que se ha vuelto importante en este tiempo es la resiliencia. Y esa resiliencia nosotros inclusive la podemos aprender de la naturaleza. La palabra resiliencia en el tema ecológico es la capacidad de adaptabilidad de un ser viviente a una nueva condición. Entonces vemos algunos ecosistemas que, por ejemplo, sufrieron un incendio y cómo vemos cómo por las características que tiene esa población empiezan a resurgir de ella. Hablándolo desde el tema del ambientalismo, yo siento que hay dos grupos de personas y uno son los que son resistentes al cambio y los que les entra de una manera muy fuerte este tema del COVID y están respondiendo de una manera no lo quisiera decir negativo, pero sí muy, muy fuerte, muy de oposición. Entonces, no creo en las teorías, no, eso es un escándalo. Eh, eh, bueno, ahorita que hablemos de política hablaremos de otras cosas que han dicho que son absurdas, pero entonces es no nos estamos enfermando, salgamos y salgamos a producir, ¿no? Nos estamos muriendo de hambre y tenemos que salir a producir. Pero también hay otro grupo de personas que han estado estudiando las historias de las pandemias, que tienen una formación de base de pronto social, ambiental, otro tipo de profesiones, donde dice, era importante que esto parara, es importante, qué alegría ver cómo el planeta nos puso nuestro tate quieto y nos dijo ya no más, ya frénense y esperen a que nosotros nos regeneremos. Eso para el planeta es muy bueno. A mí lo que me llama particularmente la atención, y estoy de acuerdo con que el planeta nos está haciendo reclamos, ya desde tiempo atrás cuando estábamos hablando del calentamiento global, de la necesidad de no seguir contaminando, de detener estos gases de efecto invernadero, bueno, todos estos factores. El planeta nos dice, un momento, pero nos dice un momento porque nosotros hacemos parte del planeta. Digo esto porque me llama la atención tantos ecologistas que dicen, bien hecho, el mundo nos está parando, el planeta nos está parando, como si nosotros no fuéramos parte del planeta. Es más, pienso que es una ocasión de reflexionar, de dar un poquito de cabeza a que nuestros comportamientos afectan a otros. Que esto es algo que habíamos perdido en esa dimensión moral. O sea, esa prioridad de la libertad, de yo hago lo que quiera, como quiera, cuando quiera, y muy de mal a los demás, porque es el libre desarrollo de mi personalidad, porque yo veré qué hago con mi vida, porque a nadie más le importa, ya te dice hoy, no, espera, que tu comportamiento sí está afectando a otros, afecta a la naturaleza, afecta al planeta, afecta tu relación con los de casa y con los que no son de casa. O sea, a mí de las cosas que más me impacta en este momento es esa necesidad de reconocimiento que tenemos de que nuestra vida es con otros y es para otros. Sí, así es. Yo creo que desde el tema de la ecoteología, a mí me quedó muy claro ese tema, y es que
en algún momento nosotros interpretamos que nos decían que Dios le había dado el poder y la autonomía al ser humano para ser el dueño de la tierra. Y creo que hay una mala interpretación. No es ser el dueño de la tierra, sino ser el administrador de la tierra. ¿Sí? Entonces tú en tu casa, si eres el dueño, haces lo que tú quieres, como tú quieres, seguramente que no le tienes que pedir opinión a nadie, sino sencillamente decides como lo que tú quieres hacer. Pero si tú eres el administrador, tienes que rendir cuentas. Y ahí es donde va la diferencia de las dos cosas. Y es que un administrador tiene que aprender a distribuir los recursos que tiene y generar en lo posible un beneficio eh, que sea bien distribuido para las personas afectadas, si se puede una utilidad o algo positivo de eso. De hecho, hay sectores de la economía que se van a ver muy fuertemente afectados. Ya en este momento se están dando. Algunos podrán recuperar, otros difícilmente. Uno de los sectores que en este momento está paralizado y que tiene esperanza todavía en adelante será el del turismo. La movilidad, pero es que este turismo de ir a conocer, que es tan importante, de ese encuentro con otras personas y con otras culturas, va a tener un nuevo eje. El petróleo, todos los derivados del petróleo hoy están en una situación muy compleja debido justamente a la no movilidad, a la restricción de movilidad terrestre, aérea, marítima, que se estaba realizando con petróleo, con derivados de petróleo. Toda la producción que se tenía también de elementos contaminantes derivados del petróleo se tendrán que replantear. Hoy día es una necesidad replantearlos. No el que la gente se movilice, sino el cómo se moviliza. Sí que hay tecnologías limpias, pero que todavía no nos convencemos de que es el camino que necesitamos todos para nuestra sostenibilidad. Y paradójicamente, los sectores que también se van a ver afectados por la carga económica que genera, por el sentido de consumo del que estabas hablando, va a ser el de los deportes. Ya ir al estadio va a ser que no. El fútbol que conocíamos va a ser que no. Los conciertos y los sitios también de rumba. Toda la parte de expresiones artísticas, culturales, recreativas, porque nuestra recreación de alguna manera estaba mediada por ese contacto, por ese encuentro con los otros, y ahora ya no nos podremos encontrar y compartir de la misma manera. Así es. Ayer escuchaba a una persona hablando sobre el tema y nos decía, miren cómo nosotros tenemos tres áreas de vivir, digámoslo así, como seres humanos. Y uno es la vivienda, el otro es el trabajo y el otro es nuestro relacionamiento social que se basaba en eso, ¿no? De pronto ir a un restaurante o ir a tomar un café o ir a compartir en una celebración, un matrimonio, ¿sí? Una reunión familiar. Cómo esto se está suprimiendo y todo se está compactando en una sola unidad que es la vivienda. Y por eso mi pregunta hace un momento, ¿estamos preparados para estar en casa? No. Pues vuelvo y digo, depende mucho de la individualidad y depende mucho del trabajo en equipo. La unidad familiar ahorita se volvió mucho más importante, muchísimo más importante porque son las personas que tengo 24 horas, ¿sí? Los familiares que tenía de pronto que yo visitaba de pronto por allá una vez al mes porque toca ir a visitar a los viejos, ahorita sí los extraño, ¿no? Entonces, no lo puedo ir a visitar porque el hecho de visitarlo le estoy generando un riesgo. Yo pienso Que, solamente en la relación de familia, de pareja. Cuando se busca fíjate que, pareja únicamente, qué profesión tiene y si esa profesión nos permite un buen ingreso para vivir bien. exacto, ¿Mm? Y exacto. ahora dicen, no, ahora es importante que puedan entenderse para estar en casa las 24 horas del día. Y la relación Exacto. con los hijos, donde lo importante era, yo le doy estudio, yo le doy comida, yo le doy vivienda y yo le doy, pero no me doy, le doy cosas, pero no me doy. Y ahora están ahí viéndose todo el tiempo
que puede ser o una gran alegría para reconstruir relaciones o un dolor enorme de ¿qué hago yo aquí? Sí, sí. Ahí es donde se nos desbarata todo el yo tanto que me mataba trabajando para darles lo mejor y hasta qué punto ellos sí sentían que era lo mejor, ¿no? ¿Y darles qué? Cuando ¿Cosas? darles cosas, a darles tranquilidad, a darles los valores básicos, ¿sí? Y vuelvo otra vez al origen del campo. Digamos que en los últimos trabajos que tuve siempre volvíamos a ese origen de cómo eran los campesinos y fíjense que las familias había de pronto maltrato, había trabajo pesado, pero lo importante era que estaban en la casa, lo importante era que había un plato de comida, no importaba de qué fuera, ¿sí? No había el niño que decía, es que a mí no me gusta la verdura, es que no hay nada más que comer, ¿sí? O sea, lo Y que siento, había pero no hay nada más. un proyecto común llamado familia, donde esta casa, no solo las paredes, la construcción, sino el sentido de hogar, la construimos todos. Todos, El jugar exactamente, todos juntos, sumando. el conversar, el compartir ideas, el compartir sueños, que eso con el afán y el ajetreo de la vida se nos olvidó. Además de la función que cumplían los hijos en los últimos tiempos, los hijos eran el amo y señor de la casa que sencillamente ordenaba necesito, quiero, ya no me gusta, tengo, ¿sí? Y los papás sencillamente se dedicaban a proveerles. Precisamente desde que se hizo toda esa evaluación de si los recursos con los que cuenta el planeta permite la sostenibilidad de tanta gente, que se generaron políticas para control de la población. No dudo que en algunos sectores del planeta el aborto, la eutanasia, los métodos de planificación anticonceptivos y demás, y todos estos elementos tan polémicos están detrás de un control de la población, de un control de natalidad, de un control de gente en el planeta. Mm, y pienso que en últimas también en detrimento, porque es así, de la misma familia. ¿De dónde surgen las nuevas vidas, los nuevos seres humanos? Pues de esa relación hombre-mujer que es capaz de fecundar y traer nuevos seres a este planeta. Mm, y ahora pienso, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo van a ser las nuevas parejas? Porque si el espacio de colegio se limita, el espacio de universidad se limita, el espacio social se limita, si estamos recluidos en casa y con una interacción al mínimo con otros seres humanos, ¿cómo se van a conocer? ¿Cómo van a interactuar? ¿Cómo van a llegar a formar un hogar? Si ya esa parte no está o no lo vamos a vivir de la manera que lo vivíamos antes del COVID-19. Pues ahí yo siento que hay muchos replanteamientos, no solo desde el COVID, sino desde el pensamiento que tienen ahora los jóvenes. Entonces, encuentran que los chicos ahora no quieren tener hijos, que no quieren una relación estable, que quieren vivir solos y sencillamente conocer 20 países y volver a ser nómadas, ¿no? Una cosa que nadie se imaginaba. Para ellos en este momento tener un lugar estable no es un planteamiento muy interesante. Realmente lo que quieren es viajar, gozar, disfrutar, conocer, interactuar y ya, y desprenderse inclusive de las relaciones de base. O sea, no se tiene un tema de yo me quedo en mi país por cuidar a mis papás. No, eh, ya ese tema de desprendimiento de las relaciones sociales desde antes del COVID ya se viene dando, ¿sí? Ellos están preocupados más en algunos casos por la naturaleza inclusive, entonces prefieren tener mascotas, prefieren, lo digo de un caso particular, pues yo tengo dos hijas y mis hijas están de pronto un poco mal influenciadas por mí. Mi hija mayor quiere ser ingeniera ambiental o forestal, pues, y ella quiere ir a vivir en un bosque. Ya no le interesa la interacción con los seres humanos, sino quiere vivir en un bosque y estar lleno de naturaleza y ya. Y mi hija menor ser una bióloga, porque quiere cuidar a los animales. Eh,
pero siento que eso le está pasando a muchos de los jóvenes, ¿no? Las relaciones sociales de pronto, no sé si de tanto ver cómo el ser humano se ha vuelto tan despreciable y cómo puede que una buena idea, ¿sí? Como lo planteaban desde los objetivos del desarrollo sostenible y los objetivos anteriores que eran los del desarrollo del milenio, planteaban el tema del decrecimiento de la población, pues porque no hay, ahí sí, no hay comida para tanta gente y generalmente la población que más hijos tiene es la población pobre, entonces hay que tratar de hacer un control de natalidad para que no hayan más personas muriendo de hambre. ¿Sí? Ese era el planteamiento inicial, como otras esferas, otros planteamientos dicen, claro, hay que matar a los pobres porque nos están generando un gasto social impresionante y no tenemos plata para mantenerlos. Entonces, como una buena idea puede llegar a generar dos pensamientos completamente diferentes. Uno es el de proteger la sociedad, proteger al ser humano, y el otro el de erradicarlo. Guerra política ha habido en todas partes, en todo el mundo, de los que piensan que la sociedad se debe organizar de una u otra manera, con unos principios o con otros, con un criterio o con otro. Mm, Cada quien y cada grupo social intenta de alguna manera hacer valer su visión del mundo y su proyección de la sociedad. Esto ha llevado también a que el COVID-19 nos encuentre en unas divisiones políticas muy fuertes y sobre todo en una falta de unidad para gestionar los recursos que el Estado tiene, en una ruptura de intereses que pone todavía más en evidencia la situación de corrupción que viven muchos países en el mundo entero. Sí. Vuelvo al mismo punto, se ven dos grupos de personas diferentes, ¿no? El grupo de personas que así no tengan el poder, quieren el beneficio común. Entonces ve uno como grupos de familias se están uniendo para donar mercados, se van a poblaciones vulnerables, en algunos casos, y no, porque no podemos estigmatizar a todo el mundo, personas que tienen poder, que tienen buenos cargos públicos, están contribuyendo con ello, ¿sí? Pero lamentablemente siempre hay el lunar y están las personas que, aparte de que tienen el poder político, tienen el poder económico, diciendo hay que ir a producir, ¿no? Hay que, esto es una falacia, esto tenemos que seguir, cómo vamos a dejar que la gente se muera, cuando realmente lo que va a pasar es que se van a morir, pero no se van a morir de hambre ahora, sino se van a morir es a exponer sus familias ante el virus, ¿no? Por irse a ganar un plato de comida. Entonces, hay dos decisiones ahí que tomar y es, bueno, nos morimos de hambre o nos morimos por la enfermedad. Y cruel, es una cosa muy cruel, despiadada. Vemos Inhumana. cómo el egoísmo y el capitalismo frío sale adelante por encima del bien común, que duele bastante y duele bastante ver cómo también se aprovechan de ellos los seres que les encanta vivir de la corrupción. Bueno, yo haría un ajuste ahí porque tú hablas del capitalismo cruel y salvaje. Sin embargo, doy fe que muchos futbolistas que ganan cantidad de dinero han donado también una gran cantidad de dinero para poder atender esta crisis. Empresarios con conciencia han dicho, yo mantengo a mis empleados, no los voy a despedir aunque no puedan venir a trabajar. Y son capitalistas, o sea, yo pienso que el tema no está solo en el capital, sino realmente en los valores que acompañan a la persona que gestiona esos recursos. Y así, tomamos decisiones donde, ¿qué prima? Lo económico, porque ahora sabemos que socialmente y económicamente el planeta va a vivir una situación muy compleja, muy difícil, o la parte de salud. Es verdad que estamos en esa disyuntiva y tal vez la madurez de la humanidad se encuentre en el equilibrio entre las dos cosas, donde es verdad que tengo que trabajar, tengo que producir y tengo que traer el sustento a mi familia, y es verdad que tengo que hacerlo con toda la seguridad que me sea posible, con todas las medidas pertinentes
para que mi salud y la salud de los que me son cercanos esté a salvo. Así es, a eso me refiero yo con los dos grupos, ¿no? Eh, un grupo de ambición, un grupo de egoísmo o un grupo donde priman los intereses particulares, disfrazándolo en intereses comunes, ¿no? Muchas veces, independientemente del movimiento, de la posición en la que tengan, y un grupo de personas que son conscientes, ¿no? Entonces, acá tenemos empresarios, políticos y personas del común que están tratando de trabajar por otros. Y creo que es la esencia de lo que pasa en nuestra sociedad y es que siempre un punto de crisis va a resaltar la esencia de lo que somos, básicamente. Independientemente de donde estemos o de lo que hagamos, siempre va a resaltar cuál es nuestra humanidad. Hace unos días también veía yo un video, por ejemplo, de una mujer, están entregando mercados en unos barrios vulnerables y le van a entregar el mercado a una señora humilde que se nota que vive en unas condiciones no tan buenas y la señora dice, no, no, a mí no me den mercado, yo ya tengo, gracias, yo tengo aquí cositas para comer, déselo a mis vecinos que ellos sí necesitan. Es una cuestión de esencia. Yo creo que esa sería la gran conclusión a la que nos lleva el COVID-19 y con esto hacemos también un cierre ya de nuestra reflexión. Y es que el COVID-19 nos invitó a volver sobre nosotros mismos en ese individualismo. Tengo que aislarme, encontrarme conmigo mismo para darme cuenta que estoy en función de los demás, que mi vida tiene sentido cuando está en función de otros. Y eso se va a ver reflejado en nuestra actividad política, económica y social. Cuando seamos capaces de romper esa coraza que nos envuelve pensando que lo único y lo más importante soy yo, para poder descubrir que yo sí existo, me reconozco en función de los demás. Salir de ese pensar de manera individualista para reconocer el bien común, el bien que significa los otros y yo como parte de ese otros, nosotros que formamos. Pues Magda, muchas gracias y pues hasta una próxima oportunidad en la que podamos seguir compartiendo de estos temas. Esperamos que haya sido de su interés. Muchísimas gracias a todos por la participación y estaremos pendientes. Gracias.